Hola, muy buenas tardes queridos estudiantes. Hoy vamos a ver qué son los proyectos, para qué sirven, por qué es importante conocer sus características y cuál es el objetivo de la elaboración de un proyecto. Como sabrán ustedes estudiantes, como técnico humanísticos, deben de saber elaborar proyectos, conocer la estructura de un proyecto, conocer la estructura de un perfil de proyecto y todos esos aspectos. Cuando ustedes ya estén en sexto de secundaria, jóvenes y señoritas, van a tener que elaborar un proyecto a diseño final, dependiendo el tipo de proyecto que sea. Asimismo, el proyecto que realicen ustedes tienen que defender y no olviden de que van a recibir lo que es un título de técnico medio. Entonces tenemos que conocer qué son los proyectos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Muy bien, ya estamos en la presentación. Es para quinto y sexto de secundaria. Bien, aquí tenemos unas dos definiciones, sin embargo existen varias definiciones sobre lo que es un proyecto. ¿Qué será un proyecto? A ver, nos dice de que es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre muchas, una necesidad humana. A diario nosotros realizamos proyectos porque tenemos muchas necesidades en el día. Tenemos que resolver muchos problemas. Ustedes se preguntarán cuando ustedes vienen a estudiar acá, están realizando un proyecto de vida que más allá les va a servir. Entonces, ¿qué es? A ver, sigamos viendo. Dice que es un conjunto de egresos, inversiones y costos. Cuando decimos egresos, estamos indicando de que tenemos que nosotros gastar, por eso dice inversión y costo. Tenemos que gastar nuestro tiempo en primer lugar. Si estamos estudiando, como les decía antes, necesitamos un costo para estudiar. Material educativo, qué sé yo, uniforme y todo aquello. Es una inversión de tiempo a sí mismo. Ya será en la mañana, en la tarde, o sea que ustedes están realizando un proyecto de vida a largo plazo y beneficios que ocurren en distintos tipos de tiempo. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Cuando ustedes salgan del colegio, como alguien dice, no, ustedes ya van a tener una llave para continuar estudiando más allá en otros centros educativos, que se llevan universidades, institutos, academia militar, policial, no sé. Entonces, es importante conocer qué es un proyecto. ¿Ya? Entonces no se olviden de que dice de que es la solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre muchas. Sigamos. Tipos de proyectos. Según la categoría del proyecto, vamos a clasificar en tres categorías. Por ejemplo, tenemos los proyectos productivos, proyectos de infraestructura y proyectos sociales. Eso es según la categoría del proyecto. Según el proyecto productivo, cuando hablamos de productivo nos estamos refiriendo a producir algún bien, alguna necesidad que necesita la sociedad. En este caso, por ejemplo, más está centrado lo que es la parte de alimentación productiva. Por ejemplo, proyectos agrícolas relacionados a lo que es la alimentación. Puede ser alimentación para ganado, puede ser alimento para el ser humano. Por ejemplo, producción de hortalizas intensivos, puede ser producción de frutas, producción de banano. Ahora, si hablamos de proyectos productivos pecuarios, qué sé yo, una granja de porcinos, una granja avícola, una producción de leche. También tenemos lo que son los proyectos frutícolas. La producción de fruta, ustedes saben que miren, entra de Chile cualquier cantidad de frutas, pero ellos ¿cómo producirán? Tendrán espacios, tendrán buen suelo, buenas tierras. Entonces nosotros tenemos que saber lo que es realizar proyectos de este tipo. Productivo, pesqueros también, están las clínicas financieras. Las clínicas, por ejemplo, igual están ahí lo que son las veterinarias, clínicas de canes, ustedes saben, ahí no ve. Cuando hablamos de financiero también han debido ver lo que hay en el banco ganadero, por ejemplo. Entonces así podemos ir viendo lo que son los tipos de proyecto productivo. Ahora otro tipo de proyecto
proyectos de infraestructura. Por ejemplo, aquí hablamos de lo que es la construcción. Construcción, por ejemplo, la energía. ¿De dónde viene a ver la energía a nuestros hogares? Entonces, seguramente han elaborado un proyecto a nivel infraestructural que llega hasta la casa, ¿no? La energía de luz. Luego, las carreteras son proyectos de infraestructura, carreteras amplias. Los puentes, puertos, hospitales, hoteles, todos estos son de infraestructura. Ya una casa, por ejemplo, que nosotros realicemos también es un proyecto de infraestructura. Todo lo que es referido a la construcción, toda esa parte es proyecto de infraestructura. También existen, según la categoría de los proyectos, proyectos sociales. Por ejemplo, sociales se refiere a que va a prestar servicio a la sociedad. En este caso están, por ejemplo, los centros de salud, como conocemos, los hospitales. Ahí va a acoger a mucha gente que está enferma, por ejemplo. Entonces, eso es un proyecto social. Educación, por ejemplo. Las aulas, los colegios, donde los estudiantes van a ir ahí a aprender. Vivienda, esparcimiento, capacitación, etc. Entonces, de esa manera vamos a clasificar las categorías del proyecto. Asimismo, según el ámbito geográfico, podemos decir de que estos proyectos pueden ser a nivel nacional, a nivel regional y local. Cuando hablamos de proyectos locales nos referimos a que tenemos que realizar algún proyecto tratando siempre de solucionar alguna necesidad o alguna problemática dentro de nuestro contexto. Si, por ejemplo, en nuestra unidad educativa no existen, qué sé yo, botaderos de basura, contenedores, entonces es un problema de la basura que tenemos en la unidad educativa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, qué sé yo, construir depósitos de basura, ¿cómo se llama? Contenedores, todo aquello, eso dentro de la unidad educativa. Entonces, ese es un proyecto local. Cuando decimos regional, de igual manera podemos ver nuestra región, por ejemplo, toda la comunidad, en la comunidad donde vivimos, que si hay un problema de salud, de rabia animal, por ejemplo, los perros están muy rabiosos, contagiosos, entonces podemos elaborar un proyecto a nivel regional para subsanar ese problema de lo que es la rabia. O también, según el ámbito geográfico, lo que son proyectos nacionales, ya en este caso, lo que va a cubrir a toda una nación, por ejemplo, a todo Bolivia, lo que era, por ejemplo, el COVID. Ha habido proyectos que se ha elaborado un proyecto a nivel nacional, con lo que de la salud. Entonces, de esa forma podemos ir viendo los tipos de proyectos según su categoría y según el ámbito geográfico. ¿Cuál es el ciclo de un proyecto, jóvenes y señoritas? Cada proyecto, dependiendo del tipo de proyecto que se esté realizando, dependiendo del tipo del proyecto, el proyecto tiene 3 ciclos. Uno es de preinversión, otro la inversión y la operación. ¿Cuándo se dice preinversión? Cuando tenemos que nosotros buscar o ver cuál es la idea principal del proyecto el cual queremos nosotros realizar, cuál es la necesidad, dónde queremos llegar con nuestra elaboración del proyecto. Entonces tenemos que elaborar nosotros un perfil y en esta parte vamos a hacer una preinversión de tiempo, por decir, ¿no? También de costos, como habíamos visto anteriormente. Luego viene lo que es la etapa de la inversión. Una vez que el perfil ya esté elaborado, establecido, tenemos que hacer la inversión, la ejecución del proyecto para solucionar el problema o la necesidad planteada. Entonces vamos a tener que gastar mucho dinero para la ejecución del proyecto, por eso dice inversión. Y por último, dependiendo del tipo de proyecto que sea, si es de infraestructura, obviamente tal vez no va a haber operación del proyecto. En el caso de lo que es productivo, ahí sí te vamos a tener lo que es la operación del proyecto. Por ejemplo, si hemos construido, qué sé yo, una granja avícola, no teníamos a un principio en la unidad educativa lo que es una granja avícola. Entonces hemos nosotros construido lo que es nuestro módulo aviar o nuestro módulo avícola. Y ya una vez que hemos hecho la preinversión, la inversión, ya tenemos nuestro espacio donde poder hacer, donde poder producir. Ya entramos a lo que es la etapa de operación y la operación del proyecto. De esa manera es el ciclo de un proyecto. ¿Qué pasos seguir para la elaboración de un proyecto?
El primer paso que tenemos que nosotros dar es la idea central. ¿Qué es lo que queremos realizar? El perfil del proyecto también tenemos que elaborar. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es el problema o la necesidad que tenemos en la comunidad educativa o en la comunidad en la que vivimos. ¿Cuál debemos priorizar? Entonces a partir de ahí ya nos van a hacer la idea. A ver, esto nos falta o aquello es un problema o aquello hay que solucionar. De acuerdo a eso hacemos un bosquejo y una de esas priorizamos y elaboramos el perfil del proyecto. El perfil del proyecto no es más que elaborar una receta con el cual nosotros tenemos que llegar a cumplir el objetivo que nos tracemos o nos planteemos. Paso 1, la idea. ¿Qué queremos hacer? Tenemos que ver el proyecto, qué tipo va a ser. ¿Será social, productivo, de infraestructura? Eso tenemos que ir viendo al momento de plantearnos la idea y viendo siempre la necesidad. ¿Por qué lo queremos hacer? Y justificativo, si por ejemplo el colegio ha sido técnico hace muchos años, pero en la unidad educativa no tenemos, qué sé yo, maquinaria, infraestructura para el cual nosotros hagamos nuestras prácticas, entonces vamos a ver esos antecedentes y mediante ese justificativo nosotros ya vamos a priorizar una necesidad. ¿Para qué lo queremos hacer? Es otra cuestionante. Ahí vamos a generar el objetivo general y específico. Por ejemplo, construir un espacio para que el estudiante pueda realizar prácticas educativas. Entonces, de ese modo. ¿Dónde lo vamos a realizar? Como ya hemos dicho, si va a ser de acuerdo al espacio geográfico, ¿no ves? Si va a ser local, entonces seguramente puede ser en el domicilio mismo de uno, o si no puede ser en la unidad educativa, o puede ser en toda la región, o puede estar también a nacional, en donde estará ubicado el proyecto. Eso significa, ¿no? ¿Cómo lo vamos a realizar? Ahí entra, por ejemplo, las actividades que vamos a realizar. ¿Será por fases? ¿Será por etapas? ¿Será por momentos? ¿Qué actividades va a contemplar nuestro proyecto? ¿Cuándo lo vamos a hacer? En este punto entra lo que es el tiempo. Viendo el calendario cronograma, tenemos que establecer si nuestro proyecto es a largo, a corto o a mediano plazo. Entonces vamos a ir trabajando con el calendario de acuerdo a nuestro cronograma de actividades. ¿A quiénes va dirigido? Este proyecto, por ejemplo, que vamos a realizar, ¿a quiénes van a beneficiar? Los beneficiarios directos o indirectos. Si estamos realizando dentro de la unidad educativa, seguramente los beneficiarios van a ser los estudiantes. Si estamos haciendo dentro de la comunidad educativa o dentro de la comunidad educativa, igual los comunarios seguramente. Entonces, ¿a quién va dirigido? ¿Quiénes lo van a realizar? Recursos humanos propios y contratados. En este caso tenemos que ver dentro del proyecto quién lo va a ejecutar el proyecto. Si van a ser los mismos del lugar o vamos a contratar, como alguien decía, vamos a colocar contraparte, de nosotros va a ir mano de obra y va a contratar toda la unidad educativa, todo aquello. Entonces, ¿quiénes lo van a realizar, desarrollar el proyecto? ¿Con qué lo vamos a hacer? Materiales, la economía, recursos técnicos, todo eso tenemos que preguntarnos al momento de generar la idea. ¿Con qué la vamos a realizar? Ahí entra, por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto macro, ahí tienen que entrar técnicos. Necesitamos buenos materiales, tal vez economía, ¿quiénes nos van a financiar? Como última pregunta, tenemos quiénes nos pueden apoyar en la ejecución del proyecto. Podemos ver lo que es el gobierno, directamente golpear las puertas del gobierno, o la alcaldía, los municipios, los consejos, la ONG, organizaciones no gubernamentales. Porque no olvidemos de que un proyecto, como más antes hemos dicho, demanda tiempo y costos. Entonces, a partir de estas preguntas, queridos estudiantes, tenemos que ir viendo qué tipo de proyecto queremos realizar para no tener problemas más adelante. ¿Okay? Perfil de un proyecto. ¿Qué es un perfil de un proyecto? A ver, como anteriormente decía, de que la elaboración de un perfil no es más que
la elaboración de una receta, o sea, es una incorporación de ideas básicas. Por ejemplo, si quiero hacer yo, qué sé yo, un jugo de plátano saludable, ¿qué necesito? Dentro de lo que es la incorporación de ideas básicas voy a colocar seguramente, ¿no? Ahí necesito leche, necesito lo que es el plátano, qué sé yo, azúcar. Tengo que colocar también el procedimiento, el tiempo, tengo que establecer un cronograma de actividades, todo aquello. Estimaciones aproximadas de costos tengo que también desarrollar. ¿Cuánto me va a costar? Por ejemplo, lo que es el plátano, la leche, para qué cantidad de personas tengo que preparar lo que es mi jugo de leche, quiénes se van a beneficiar con este jugo, van a ser los que estamos realizando, nuestros propios compañeros, qué resultados vamos a obtener al realizar este perfil de proyecto de aquello. Entonces, bien sencillo, incorporar ideas básicas. Si queremos hacer un proyecto, qué sé yo, de una pequeña infraestructura, entonces tenemos que hacer estimaciones aproximadas de costos, de cuánto va a costar, qué tipo de materiales vamos a necesitar, quiénes nos van a apoyar, todo aquello como habíamos visto anteriormente, quiénes van a ser los beneficiarios, resultados. El perfil tiene que mostrar estas 4 partes muy importantes, ¿ya? Ahora pasaremos a ver la estructura del perfil de proyecto. Si hablamos de estructuras de perfil de proyecto, existen varias complejas, sencillas y hasta muy dificultosas dependiendo del tipo de proyecto que se realice. En este caso, como es para nosotros nomás, para un poco ir conociendo, porque yo sé de que más allá ustedes van a ir conociendo más ya en otros, en la universidad, qué sé yo, en algún centro educativo más superior, van a de igual manera a elaborar proyectos. Entonces, para nosotros, para el colegio, como tenemos el BTH, la estructura del perfil de proyecto va a ser la siguiente: una carátula, un índice, una introducción. En la introducción tenemos que realizar lo que es un resumen general de todo lo que vamos a plantear como proyecto educativo, como proyecto de grado. ¿Qué es lo que vamos a realizar? ¿Cómo lo queremos solucionar? Así un resumen general de todo lo que queremos obtener. 1. Marco contextual. Eso está un poco ya sencillo. El lugar donde se va a elaborar, qué sé yo, podemos hablar de aspectos educativos, aspectos económicos, aspecto geográfico, de dónde se ubica el proyecto, de aquello, ¿no? El diagnóstico. El diagnóstico vamos a partir de los antecedentes, del por qué estamos delimitando o estamos priorizando hacer el problemático. Vamos a diagnosticar, al igual como en un hospital, cuando entramos, estamos mal, por ejemplo, de algo, que hace el doctor, viene con su fonendoscopio o estetoscopio y nos va diagnosticando, ¿no ve? A ver, aquí qué hay, aquí qué no hay, esto que por qué está así, todo aquello. Entonces, de igual manera, nosotros como estudiantes vamos a diagnosticar en la unidad educativa donde estamos, a ver qué tenemos, qué fortalezas tenemos, qué debilidades tenemos, amenazas, todo aquello que también habíamos avanzado, lo que es el FODA, ¿no ve? De acuerdo a eso vamos a elaborar nuestro diagnóstico. Luego de eso sale el planteamiento de objetivos, ¿ya? Objetivo general, en el cual vamos a trabajar con 3 preguntas importantes: el qué es lo que queremos hacer, el cómo lo vamos a realizar y para qué lo estamos realizando, ¿ya? Entonces eso tienen que tomar muy en cuenta. Los objetivos específicos, ya detallando siempre las actividades que queremos realizar, vamos a sacar los objetivos específicos. 4. Población beneficiaria. ¿A quiénes va dirigido lo que es nuestro proyecto? Si es a los estudiantes mismos, a nuestros compañeros, si es a los padres de familia, a la comunidad, todo aquello. Eso tenemos que ir viendo de acuerdo a nuestro proyecto. Luego hay que elaborar lo que es un plan de acción. El plan de acción tiene que contemplar todas las actividades que vamos a desarrollar. Las actividades, por decir, grandes, ¿ya? Por ejemplo, un plan de acción que podemos realizar por fases, por ejemplo. Primera fase: ubicación del área para la implementación del proyecto. Diseño y dibujo del proyecto. Asignación de responsabilidades. Esa sería mi primera fase. Segunda fase: acopio de materiales para la construcción del proyecto. Construcción del proyecto. Implementación del proyecto. Y como tercera fase y última tendría la defensa del proyecto.
Luego del plan de acción sale el cronograma de actividades. Nos trazamos en un cuadro por semanas, por días, por meses. Puede ser bimestral, trimestral o semestral, dependiendo el tipo de proyecto que estemos realizando, si es a corto plazo, si es a mediano plazo o si es a largo plazo. Generalmente va a ser a mediano o a corto plazo, ¿no? Entonces, de igual manera tenemos que establecer nuestro cronograma de actividades, indicando qué actividades vamos a realizar, qué sé yo, el lunes, el martes, miércoles, jueves o viernes, o si no, la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. ¿No ve? Entonces, eso tenemos que anotar en nuestro cronograma de actividades. También tenemos que incorporar lo que es costos y financiamientos en el perfil. ¿Cuánto va a costar el proyecto que nosotros queremos elaborar? El financiamiento, ¿de dónde lo vamos a obtener ese dinero? Si necesitamos financiamiento de apoyo, entonces vamos a tener que detallar en este punto. ¿Ya? Posterior se viene lo que es el título del proyecto. Ya de todo aquello seguramente vamos a ir viendo el título de lo que va a ser para el título del proyecto ejecutado, ¿no? Por último tenemos lo que es resultados o productos esperados. ¿Qué productos nosotros esperamos o qué resultados nosotros queremos obtener a la culminación del proyecto? Entonces todo eso tenemos que mencionar. Por último, la bibliografía. Si vamos a necesitar tal vez de, qué sé yo, la teoría, por ejemplo, entonces vamos a ir de acuerdo a lo que es la teoría también y vamos a insertarlo en lo que es la bibliografía de acuerdo a los formatos. Y anexos. Ahí, por ejemplo, por ahí digamos, dentro del diagnóstico hemos realizado lo que son algunas encuestas, qué sé yo, tal vez hemos ido a hacer algunas preguntas para hacer algunos costos, ahí tenemos algunas fotos, toda evidencia, todo aquello de cómo está el lugar donde se va a hacer el proyecto, o sea, muchas cosas, todo lo que son anexos ahí podemos ir insertándolos. Entonces, como pueden ver estudiantes, tenemos 10 puntos con los que tenemos que trabajar, lo que es el perfil de proyecto, y posteriormente, una vez que tengamos aprobado lo que es el perfil de proyecto, vamos a tener que realizar la ejecución del proyecto ya, y para la redacción vamos a tener que cambiar lo que es el formato, la estructura, ¿no? Claro, de esto se va a mantener el 50%, pero ya de ahí van a ir cambiando poco a poco el formato o la estructura. Hasta ahí sería la primera parte de solo proyectos. En una segunda oportunidad estaremos con la segunda parte de solo proyectos.